¿Qué significa que el justo sufre aflicciones? El Zohar interpreta el versículo: muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, y el Creador lo librará de todas ellas. No está escrito: muchas son las aflicciones para el justo, sino muchas son las aflicciones del justo, indicando que aquel que sufre muchas aflicciones es justo, porque el Creador lo quiere a él. Y debido a eso, el Creador quiere a esa persona y lo libra de todas ellas. Debemos entender estas palabras. 1. ¿Por qué el justo sufre aflicciones? 2. Si después de eso el Creador lo libra, entonces, ¿qué sentido tiene afligir al justo si el Creador luego debe salvarlo? Parece como un trabajo inútil. Se sabe que el orden del trabajo para aquellos que quieren caminar en el camino de la verdad, llamado Lishma, en nombre de la Torá, es decir, con el fin de otorgar y no para sí mismos, es que ellos quieren ser justos y no malvados, llamados a recibir con el fin de recibir en el trabajo. Esto es, incluso los actos de otorgamiento que ellos hacen con su intención de recibir son considerados malvados en las palabras del Zohar, como dice acerca del versículo: y la misericordia de las naciones es un pecado, ya que todo el bien que ellas hacen lo hacen para sí mismas. Esto significa que en todo el bien que ellas hacen, su intención es su propio beneficio, y este es su pecado. En cambio, aquellos que quieren servir al Creador deben trabajar solo en nombre del Creador y no para su propio bien. Por lo tanto, la naturaleza de los creados es solo por su propio bien, como es sabido que el deseo de hacer el bien a sus creados creó una carencia para este propósito, es decir, que los creados anhelen recibir placeres, pues sin anhelo, una persona no puede disfrutar nada. Además, la medida del placer depende de la medida del anhelo. Por esta razón, a una persona se le dice que debe renunciar a su propio beneficio y trabajar por el bien del Creador, pues sólo así puede alcanzar la adhesión de Bekut con el Creador. Y este es el propósito del hombre y se considera arrepentimiento, ya que el atributo de recepción separa a la persona del Creador, debido a la disparidad de forma, porque el Creador es el dador y los creados reciben de Él lo que Él les da. Por esta razón, cuando una persona llega a un grado donde todo lo que Él quiere es otorgar, a esto se le llama equivalencia de forma. A esto se considera que el creado regresa a su raíz, es decir, se une con el Creador. En ese momento él alcanza el grado de justo, debido a que ya no está trabajando por su propio bien, sino por el bien del Creador. Por lo tanto, cuando una persona no quiere trabajar por el bien del cuerpo, el cuerpo se resiste a este trabajo y no le permite hacer nada que sea con el fin de otorgar. Cuando una persona olvida la intención de otorgar y comienza a trabajar con el fin de recibir, puede comenzar nuevamente el trabajo. Pero, de acuerdo a la norma, que del Lishma, no en su nombre, llegamos al Lishma en nombre de la Torá,
llega a él un despertar desde arriba de que debe trabajar con el fin de otorgar. Entonces, inmediatamente él encuentra resistencia por parte del cuerpo que no le permite continuar con el trabajo de otorgamiento, y él comienza a sentir los problemas que el cuerpo le inflige. Él se sobrepone repetidamente a su cuerpo en cierta medida, pero luego desciende nuevamente de su trabajo y siente el mal en él, que aquel que quiere ser justo siente constantemente las aflicciones que el cuerpo le causa. Esto es, cada vez que él quiere hacer algo para otorgar, el malvado llega y pregunta, ¿qué es este trabajo para ti? Pero cuando la persona trabaja para sí misma, no hay lugar para que el malvado pregunte, ¿qué es este trabajo para ti? Porque él está trabajando por el bien del malvado, llamado deseo de recibir para sí mismo, resultando que la pregunta del malvado llega específicamente cuando él quiere trabajar por el bien del Creador. Ahora podemos entender por qué específicamente el justo sufre muchas aflicciones. Es porque la inclinación del hombre se sobrepone a él cada día. Esto es, cuando la tendencia al mal ve que la persona tiene algo de luz, llamado día, porque él está en el camino correcto, esta se le sobrepone inmediatamente y quiere hacerlo fracasar con sus quejas, diciéndole, ¿qué vas a obtener de querer trabajar para otorgar? Y ese mismo orden sucede todos y cada uno de los días. Esto es, como dijeron nuestros sabios, uno siempre debe verse a sí mismo como si fuera mitad culpable, mitad inocente. Si realiza una mitzvah, precepto, feliz es él, pues se ha sentenciado a sí mismo al lado del mérito. Pero uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable, mitad inocente. Si realiza una mitzvah, feliz es él, pues se ha sentenciado a sí mismo al lado del mérito. Entonces, ¿cómo puede él decir otra vez mitad si ya estaba sentenciado al lado del mérito? Entonces, ¿por qué dicen siempre? Como fue dicho, la tendencia del hombre se sobrepone a él cada día. En el momento en que la tendencia ve que ahora es de día para él, esta se le sobrepone inmediatamente. Resulta que de acuerdo a la medida del bien que él hizo, el mal se le sobrepone rápidamente y entonces él es nuevamente mitad culpable, mitad inocente. Este es el significado de se le sobrepone cada día, es decir, que cada día hay una nueva superación. Debemos interpretar que la tendencia del hombre se le sobrepone cada día, significa que el mal en él está aumentando como en un arroyo creciente de añadir mal. Por esta razón es uno opuesto al otro. Tan pronto como la persona se sobrepone y hace una buena acción, la tendencia al mal se le sobrepone. Resulta que el justo sufre muchas aflicciones. Esto es, que cada día el mal en él crece, y de acuerdo a sus buenas acciones. Así el mal se revela en él. Es como dijeron nuestros sabios, cuanto más grande es uno en comparación de su amigo, su propia inclinación es aún mayor que él. Debemos interpretar lo que implican para nosotros las palabras que él, de acuerdo a lo que hemos explicado,
que él, es decir, el hecho que su tendencia haya crecido, llega como resultado del crecimiento de la persona, pues él trata de ser un hombre y no una bestia. A partir de esto, la tendencia también crece, como está escrito, uno siempre debe ser mitad culpable, mitad inocente, con el fin de ser capaz de derrotar al mal. Es imposible derrotar al mal de una sola vez. Por lo tanto, el mal le aparece a la persona lentamente. Cada vez que una persona hace algo bueno, existe un lugar para revelar el mal un poco más. Esto se repite hasta que una persona corrige todo el mal dentro de él. Resulta que esta es la razón de que un justo sufra muchas aflicciones. Podemos preguntar, ¿por qué no aparece todo el mal en una persona de una sola vez? La respuesta es que una persona no sería capaz de sobreponerse a todo el mal dentro de él. Solo cuando el mal en él no es mayor que el bien y ambos son iguales, una persona puede sobreponerse a través del poder de la Torá y las mitzvot, los preceptos. Por esta razón, el mal surge en una persona gradualmente, es decir, en la medida en que ha obtenido el bien. Algo de mal le es revelado desde arriba, hasta que, con el paso del tiempo, todo el mal en una persona será corregido. Esto se deriva del orden de las averiguaciones, como está escrito, que está permitido clasificar solo las 288 chispas, que son las 9 superiores que existen en cada camino de los 32 caminos, pero a Malhut, en cada camino, está prohibido esclarecerla. Esto se llama corazón de piedra, como en y quitaré el corazón de piedra de tu carne, pues es imposible corregir este mal durante los 6.000 años. Después de los 6.000 años, cuando las 288 chispas han sido clasificadas, todo el mal será clasificado, como está escrito en el Zohar. El ángel de la muerte se convertirá en el ángel sagrado, y esto se llama la muerte será tragada para siempre. De esta manera, cuando una persona corrige el mal en él, es decir, las vasijas de recepción de forma que trabajen con el fin de otorgar, es imposible corregirlo de una sola vez. En cambio, la vasija de recepción en él, que es la fuente del mal que lo separa del Creador, se divide en muchas partes. Esta es una corrección desde arriba. Al dividirse entre muchas partes, cada vez que corregimos una parte hacia la santidad, la Kedushá, inmediatamente llega otra parte, una pieza más grande de lo que debió corregir antes. Debido a que la persona se acostumbra al trabajo, se le da una pieza más grande del mal que hay en él para corregir cada vez. Es como una persona practicando levantamiento de pesas. Cada día se le da un peso más pesado para levantar. De igual forma, en el trabajo, cada día se nos da una pieza más grande del mal para elevarla. Esto causa que veamos como si no estuviéramos avanzando en el trabajo, sino que estamos retrocediendo. Es decir, que cada día vemos que el trabajo se está volviendo más difícil de superar. Pero la razón es que cada día se nos da una pieza más grande para corregir. El Creador lo librará de todas ellas.
Preguntamos si el Creador ha de librarnos del mal. ¿Por qué Él nos da el mal? ¿Para sufrir sin razón? Esto es, si el hombre pudiera sobreponerse por sí mismo, podemos comprender que se lo da al hombre para que lo corrija. Pero si el Creador lo salva, entonces, ¿qué sentido tiene el darle muchas aflicciones? Ya preguntamos, ¿por qué una persona no puede sobreponerse por sí misma y solo el Creador la debe salvar? Y si se nos da la opción de sobreponernos, ¿por qué no se nos da la fuerza para ser capaces de sobreponernos? De acuerdo a lo que Bala Sulam dijo, esto es así deliberadamente, y de esta forma la persona pide ayuda al Creador. Y entonces la ayuda que Él le da es un alma más elevada, con el fin de que la persona necesite recibir un grado mayor. Dado que el hombre debe alcanzar el naranjai de su alma, y sin una carencia, es decir, sin un kli, una vasija, es imposible recibir el llenado, se hizo deliberadamente así, para que el hombre deba comenzar el trabajo. Y cuando él ve que no puede sobreponerse, no debe desesperarse, sino, por el contrario, debe pedir al Creador, como dice el Zohar, aquel que viene a purificarse es ayudado. ¿Y con qué? Con un alma sagrada. De acuerdo con esto, hay dos cosas aquí. Uno, una persona debe comenzar a trabajar en otorgamiento, de modo que tenga una carencia de que el Creador le ayude. Pues si pudiera sobreponerse por sí misma, no necesitaría la ayuda del Creador. Esto se considera que él no tiene un kli, una vasija, y no hay luz sin kli. Al hombre no se le dio la habilidad de sobreponerse por sí mismo, resultando que esta es la razón por la que él debe comenzar, pero no puede terminar el trabajo. A partir de esto podemos comprender lo que preguntamos: ¿por qué el justo merece sufrir muchas aflicciones? Es porque el sufrimiento que el justo sufre por las aflicciones le impide alcanzar de Bekut con el Creador, y esto le causa tener un kli. Y la razón de por qué hay tantas aflicciones hasta que él no puede superarlas, si no es que el Creador lo libra de todas ellas y que la persona no pueda vencerlas por sí misma, es a propósito, ya que el Creador no puede darle a una persona un grado mayor si él no tiene una carencia de este. Por esta razón, el Creador le da las partes de su alma como salvación, como está escrito, y el Creador lo libra de todas ellas. Por esta razón se requieren dos cosas. Uno, el justo debe tener muchas aflicciones, que son el kli. Dos, luego, él le da las partes de su alma como salvación. Sin embargo, por lo general, cuando la gente pide, ellos comienzan a pedir al Creador que los ayude a salir del mal y les dé un alma sobre una pieza que ya ha sido reconocida como mal. Pero, ¿por qué el Creador quiere que una persona revele cierta medida del mal y luego el Creador lo ayudará? Esto es lo que le parece al hombre. Sin embargo, debemos hacer dos discernimientos aquí. Uno,
En efecto, el Creador ayuda a una persona revelándose el mal en él para que sepa la verdad. 2. Esto es revelado solo a aquellos que son capaces de caminar en el camino del otorgamiento. Por esto es que se les muestra el mal. Y así tendrán la habilidad de corregirlo. Pero para las personas que no tienen conexión con el trabajo de otorgamiento, el mal se revela solo en general. Esto es similar a lo que hacemos en este mundo. Cuando una persona sufre de una enfermedad incurable, no se le dice cuál es su enfermedad. En cambio, se le dice que tiene otras enfermedades. Pero la verdad, que él tiene una enfermedad terminal, esto no se le cuenta. La razón para esto es simple. ¿Qué pasará si se le dice del mal que hay en él si no puede corregirlo? Por esta razón, en la espiritualidad, a la persona se le muestra el mal muy lentamente, en la medida de su habilidad de trabajar. En consecuencia, si una persona no tiene la revelación del mal hasta el punto de que tiene un kli y una carencia que sea apta para contener un alma, es imposible poner un alma en la mitad de un kli. Es como un embrión en el útero de su madre. Como dijeron nuestros sabios, hay 3 socios en una persona: el Creador, su padre y su madre. El padre da el blanco, la madre da el rojo y el Creador da el alma. Claramente, todos saben que si el padre y la madre hacen su parte, aún así podrían hacer medio feto. Es decir, si ellos hacen su parte, el embrión podría nacer sin cabeza, sino solo un cuerpo, o viceversa. Podría nacer con cabeza, pero sin cuerpo. ¿Queremos pedir al Creador que haga su parte, es decir, que le dé un alma a medio embrión, y así es como nacerá? Por supuesto que nadie es tan necio. Es del mismo modo en el trabajo del Creador. Cuando una persona comienza el trabajo, comienza primero con el blanco. Su padre y su madre son llamados los progenitores. Ellos son la razón por la cual una persona nacerá. El padre es llamado masculino, es decir, plenitud. Y esto se llama blanco, donde no hay carencias. Esto es que él está contento con su parte y agradece al Creador por cualquier contacto que pueda tener con el trabajo del Creador, por recompensarlo y darle un pensamiento y un deseo de tener algún contacto con el trabajo del Creador. Es como dijeron nuestros sabios: camina pero no hace, la recompensa por caminar está en su mano. Después él cambia a la línea izquierda, llamada el rojo de la madre. La madre es considerada como femenino, una carencia, criticando sus buenas acciones para ver si ellas tienen el fin de otorgar. En ese momento, él ve la verdad, que está lejos de eso. Esto le da la necesidad de pedir que el Creador lo acerque para ser recompensado con adhesión de Bekut al Creador. Luego una persona espera, pues ya tiene 2 líneas y ya siente que tiene una carencia, un kli. Así que, ¿qué más necesita? Solo que el Creador haga su parte.
es decir, que le dé el alma. Sin embargo, si el blanco del padre y el rojo de la madre todavía no son dignos debido a que no han sido completados, por ejemplo, pudieran producir solo medio bebé, es decir, ciertamente no puede hacer su parte. Ciertamente el Creador no puede hacer su parte, la cual es dar el alma. Por esta razón, el Creador espera que las líneas derecha e izquierda estén complementadas, de modo que será posible crear una cosa completa. Entonces, el Creador da el alma. Por esta razón, una persona no puede decir que el Creador no quiere ayudar. Por el contrario, el Creador reúne cada una de las acciones hasta que haya una medida completa, suficiente para que el alma brille allí. Está escrito en el libro El fruto del sabio. Está escrito: no descanses y no le des descanso hasta que Él establezca y Él haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Así que apresuramos nuestras súplicas arriba, golpe a golpe, incansablemente, incesantemente, y no nos debilitamos en absoluto cuando Él no nos responde. Creemos que Él escucha nuestra plegaria, pero espera por nosotros. Por el tiempo en que tengamos los kelim, las vasijas, para recibir la fiel recompensa. Y luego recibiremos una respuesta para todas y cada una de las plegarias de una sola vez. Pues la mano del Creador no se ha acortado para salvar. Resulta que uno no debe decir que está pidiendo todos los días, pero no está recibiendo ayuda del Creador. Al contrario, él debe creer que el Creador toma cada plegaria que una persona reza y la agrega al resto de las plegarias que la persona ha rezado hasta ahora y espera hasta que la medida esté llena para que sea apta para recibir el alma del Creador. También debemos hacer dos discernimientos respecto a la plegaria, pidiendo que el Creador ayude y dé fuerzas desde arriba para sobreponerse al mal. 1. Una persona pide al Creador ser capaz de admitir las vasijas de otorgamiento en la Kedusha, es decir, tener la habilidad de usarlas con la intención de otorgar. 2. Él pide que también el Creador le dé la fuerza para superar las vasijas de recepción. Esto se considera que él puede dirigir las vasijas de recepción con la intención de otorgar. Con esto podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios en Rashi, Vayeshev. También debemos explicar acerca de ello. Y Jacob se sentó. Jacob quería sentarse en paz. La ira de Yosef saltó sobre él. El justo desea sentarse en paz. El Creador dijo: no les basta a los justos tener lo que está dispuesto para ellos en el mundo por venir. También desean sentarse en paz en este mundo. Es aparentemente difícil comprender lo que dijeron. El Creador dijo: no les basta a los justos tener lo que está dispuesto para ellos en el mundo por venir. También desean sentarse en paz en este mundo. Hay una Mishnah explícita. Tal es el camino de la Torá. Trabaja duro en la Torá. Si lo haces, dichoso eres en este mundo y dichoso eres en el mundo por venir. Esto significa que debe haber paz en este mundo también. Debemos interpretar esto en el trabajo. Se sabe que Binah es llamada mundo por venir, es decir, una vasija de otorgamiento, pues todo consiste de dos discernimientos. Lo que ella recibe.
Dos, lo que ella da. Estos son llamados el atributo de Malhut y el atributo de Binah, que son dar y recibir. Cuando una persona comienza el orden del trabajo, él comienza a clasificar lo mejor primero. Comenzamos a clasificar y obtener los kelim que están puestos dentro de las vasijas de recepción, es decir, que todas las vasijas, tanto de recepción como de otorgamiento, cayeron durante la ruptura de las vasijas en las klipot, las cáscaras, las cuales son receptores, y en la terminología de la Kabbalah son llamadas kelim de panim y kelim de ajoraim, partes posteriores. Por esta razón, una vez que los justos han corregido para sí mismos las vasijas de otorgamiento para tener la intención de otorgar, que se llama aprender Torah Lishma, en nombre de la Torah, esto se considera como dispuesto para ellos en el mundo por venir. Los justos no se conforman con esto, sino que quieren sentarse en paz en este mundo. Es decir, que también las vasijas de recepción, que son los kelim de Ajoraim, llamados kelim de Malhut, pues Malhut es llamado este mundo, entrarán también a la santidad, Kedushá, es decir, que trabajarán con el fin de otorgar. Este es el significado de lo que él dice. Jacob quería sentarse en paz. La ira de Yosef saltó sobre él. Yosef es llamado Nehi, que son los Kelim de Ajoraim, el lugar de la revelación de Jochma, que son las vasijas de recepción, consideradas como este mundo. Es decir, es la ira que él aún no corrigió para que entren en la santidad, Kedusha. Por eso es que él dice, no les basta a los justos tener lo que está dispuesto para ellos en el mundo por venir, también desean sentarse en paz en este mundo.